Bueno, Shalom Eterno nos bendiga con su palabra eterna y nos ayude con su palabra a entenderla, comprenderla, y pues queremos leer su palabra. Queremos leer su palabra para tener más conocimiento, tener más entendimiento acerca de su palabra, porque es muy importante leer su palabra. Si no leemos su palabra, ¿cómo nos enteramos lo que quiere que hagamos? Porque Él no va a venir a hablarnos personalmente. El Eterno habla, pero por medio de su palabra. Él ya dejó escrito lo que quiere que se haga. Es como, por ejemplo, cuando alguien muere y dejó un testamento. Eso que dejó es lo que habla, esa fue su última voluntad. Así que el Eterno nos bendiga, porque ya tenemos su palabra y tenemos que leerla, buscarle. Ahora que sí ocupamos la ayuda de Él en entenderla, en que esté interpretada correctamente, porque Él en las Escrituras tiene lo que quiere que hagamos. Solo tenemos que pedirle que nos dé la verdadera interpretación de su palabra. Así que Él nos bendiga en su nombre. Dice esto para la honra del Eterno. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Cuál era la queja de ellos ante Yeshua? Que los discípulos no andaban guardando las tradiciones de hombres. Como esa tradición hay muchas en este mundo. Las tradiciones de los pueblos son tradiciones de los pueblos, pero no de el Eterno. Que quede claro, las tradiciones son tradiciones de los humanos, de los hombres, de los pueblos, como muchas tradiciones. A ver, ¿cuál otra es tradición? La Navidad es una tradición de los pueblos. El Día de los Padres es una tradición de los pueblos. El Día de las Madres es una tradición de los pueblos. El Día del Amor y la Amistad, tradición de los pueblos. El Día de la, ¿cómo se le llaman? Halloween, tradición de pueblos. Pero esas tradiciones no son tradiciones del Creador Todopoderoso. Son tradiciones de pueblos. Fíjate nada más hasta donde llegaban estos. Dice otra vez, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, impuras? ¿Qué significa? Pues que tal vez no los vieron lavarse las manos, ¿o qué? ¿Cómo dicen una de ustedes? El 5. Léelo, Blanquita, que lo tenga. Amén. Los peluchín y los maestros de la Torah le preguntaron: ¿por qué tus talmadim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con las manos ritualmente inmundas? Inmundas. Pues ahora sí que, ¿qué tiene que ver, verdad? Es que esas son tradiciones de hombres, por eso la miraban de esa forma. Pero, ¿qué es el problema? El problema era no guardar esa tradición. Pero yo lo que puedo pensar es que no se lavaron las manos, ¿o qué sería? Inmundas, impuras, sucias, quiere decir. Cuando a alguien le dicen que estás inmundo, quiere decir que está sucio. Entonces, estamos entendiendo que son tradiciones de hombres. Respondiendo él les dijo: hipócritas. ¿Cómo les llamó? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías
como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así les contestó. Hipócritas, bien profetizó Isaías, este pueblo de labios me honra. Es que las tradiciones no son del Eterno. Quien cree que adora al Creador por medio de tradiciones está equivocado. Está equivocado. Hemos mirado cómo son las tradiciones que nada tienen que ver con el Creador. Por ejemplo, la tradición del Día de los Muertos. Eso no está en las Escrituras. Eso no es bíblico. Eso es tradición de hombres, pero que nada tiene que ver con el Creador. A ver, ¿qué hacen? Hay pueblos que les ponen, creo que tamales, ¿o qué les ponen? Tamales. Les llevan flores. O sea, tradiciones de hombres. El Eterno nos bendiga, hermanos. Dice, enseñando como doctrina mandamientos ¿de qué es el mandamiento esos? Mandamientos de hombres. Ahora, en esas festividades participan hasta creyentes en la Biblia, le vamos a llamar de esa forma. Hasta creyentes hasta hacen una misa en ese día. Que el Eterno nos cuide de no vivir nosotros en tradiciones de hombres. Dice, para la honra del Eterno, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a las tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Otras qué? Fíjate lo que se fijaban. Pero él les dijo, hacen muchas tradiciones. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. ¿Qué hacían? Quebrando el mandamiento de Elohim por culpa de sus tradiciones. Porque el Eterno no les mandó hablar, enseñar tradiciones. El Eterno lo que manda es enseñar doctrina para la salvación. Es que mis padres así me enseñaron. Es que mis padres y así fue. Bueno, pero es que eso no es del Creador. Eso no te lleva al Creador eterno. Eso es una cosa más del mundo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dijo Moisés? Y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. ¿Qué pasaba con aquella persona que maldecía al padre o a la madre? Moría irrepresiblemente. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y el que maldiga a la madre muera irrepresiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo con aquello con que pudiera ayudarle. O sea, que por culpa de las tradiciones, por culpa de la desobediencia, ya no había esa honra hacia sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, y son muchas formas de honrarlas. Sino que ellos lo que hacían era, no,
La tradición era que la ofrenda tenía que ser para los hombres. Ustedes se han puesto a pensar, ¿y ustedes creen que el Creador eterno realmente ocupa dinero? Dijo él, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, mía es toda la tierra. El Eterno no ocupa dinero. Que los hombres busquen dinero, eso es otra cosa. Pero el Creador no ocupa dinero. Entonces, estos hombres, por andar en mandamientos y enseñanzas de hombres, preferían dar las ofrendas y todo lo que fuera antes que dárselo a sus padres. Por eso dice, ¿cómo dice allí? Dice, todo aquello con que pudieras ayudarte. ¿Cómo dicen esa? El 11. Amén. Pero ustedes dicen, si alguien dice a su padre o a su madre, he prometido como corbán, esto es ofrenda a Elohim, lo que hubiera utilizado para ayudar. ¿Ves? O sea, es que les dicen a sus padres, es que yo ya se lo prometí. Ya no te lo puedo dar a ti. Ya no te puedo ayudar. Ese es un error. Ese es un error y lo voy a decir siempre. Claro, si me escucha un pastor de una iglesia, un vividor de esos paganos, me va a decir que yo estoy equivocado, porque es un convenenciero él. Dice, para la honra del Eterno, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, ya no pudieron hacer nada, porque en su mundo, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y muchas. Todo sea para la honra del Todopoderoso. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oigan todos y entendan. Oigan todos y entiendan. Yeshua nos bendiga. Yeshua nos proteja. Y Yeshua tenga misericordia de nosotros. No debemos andar, buscar, seguir tradiciones de hombres. Vamos a ver lo que dice Mateo 15 del 7 al 9. Es más o menos lo mismo, pero lo vamos a leer. Tal vez nos lo explica de otra forma. Dice así, hipócritas. ¿Cómo les llamó Yeshua a los judíos? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, ¿cómo es que Mateo, Marcos, Lucas hablan de este caso? De este caso. Es una enseñanza que debemos conocer, entender. Hay tradiciones paganas. Una de ellas es la Navidad. En este pueblo de Cualcomán se hace, les llaman posadas. Es una tradición de un pueblo, pero que no tiene nada y absolutamente nada que ver con las escrituras, nada que ver con mi Creador eterno. Es tradición de hombres. Esa tradición depende de cargar. ¿Qué es lo que cargan y que llevan y lo ponen en un cuadro?
y No traen una virgen y arriba de una burrita. Una muchacha vestida de virgen. sí, pero esa tradición depende de... Pero al último llevan un cuadro, ¿no? No, en las calles hay cuadros. Sí, por las calles hay cuadros, pero a la final de la posada ponen una estatua, una imagen de una mujer que según se llama Guadalupe. Y allí llega el cura con su tradición y hace como un tipo de misa. Por el camino creo que llevan una muchacha en una burrilla o burrillo y la trepan y la caminan. Lo que deben de saber que esa es tradición de hombres. Y fíjense, el cura católico se presta para esa tradición pagana que nada tiene que ver ni con las escrituras y que no tiene nada que ver con el Creador. Allí es donde deben de abrir los ojos y entender quién es el que les enseña, quién es su predicador. Porque si el cura se está prestando para eso, significa que es un ciego y guía de ciegos. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Vamos a ver Lucas 2 del 8 en adelante. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a ir al mismo caso. Lucas 2 del 8 en adelante. Porque hay una confusión, hay un enredo en este asunto. Esa tradición de la Navidad en diciembre, eso de las posadas, eso es una tradición de hombres. Porque los apóstoles no hablan de eso, que es doctrina. Yeshua tampoco lo hizo, y mucho menos en diciembre. ¿Y mucho menos en qué? En diciembre. Ellos se agarran y se abasan a este texto donde dice que pastores y que el niño y que para allá y que para acá. Y pues lo que les cambiaron fueron las fechas. Vamos a leerlo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿A qué horas era, hermano? En la noche. En la noche era la vigilia de esos pastores pastoreando sus ovejas. Pienso yo que es por el calor, creo. Pero allí dice que era por las noches. Y aquí se les presentó un ángel de Adonai, y la gloria de Adonai los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mashiach, el Adón. Esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Elohim y decían: gloria a Elohim en las alturas y en la tierra Shalom, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los malaquín, los ángeles, se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Adón nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Yosef, a José, y al niño acostado en
pesebre. Allí donde había señalado, allí lo hallaron. Han buscado esta oportunidad el mundo para convertirlo en tradición y en adoración a un ser humano. Porque los hombres en su ignorancia adoran a los seres humanos. ¿A quiénes adoran? A los seres humanos y aparte ya muertos. ¿O no es cierto? Dígame si los hombres que no tienen el entendimiento del Creador eterno, díganme si no adoran a los muertos. ¿Por qué digo que adoran a los muertos? Porque estas personas sin el conocimiento del Creador no entienden que los que mueren se van a un lugar de descanso. ¿A un lugar de qué? Eso dice Apocalipsis 6:9. Los que mueren no se van al cielo a reinar. No, no se van al cielo a reinar. Se van a un lugar de reposo, de descanso. Eso dice Apocalipsis 6:9. Dice que los muertos en Yeshua resucitarán primero. La resurrección todavía no se ha hecho. Todavía no ha habido resurrección. Eso pasará cuando se cumpla el número de los escogidos del Creador. Y todos aquellos que escuchen la voz resucitarán. Seguimos explicando que los hombres adoran a los muertos. ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué? Díganme ustedes. Quienes adoran, lo voy a poner primero como ejemplo, a Judas. A Judas, el que tienen como un santo. ¿Está vivo o está muerto? Muerto. ¿Y por qué lo adoran? ¿Por qué le piden si ya está muerto? O sea, ¿por qué le piden a un muerto que ya está muerto y que no está en el cielo? No importa lo bueno que haya sido. Él está muerto. Él está en un lugar de descanso. Él está dormido. Su memoria fue puesta en olvido. ¿Sí entendemos? Ok. Los que adoran a San Martín de Caballeroso, a la Virgen de la Candelaria, los que adoran a la famosa guadalupana, díganme, ¿esas personas están vivas? No. Si eso es que existieron. Si eso es que existieron. Porque María es una. Guadalupe es otra. Guadalupe es de España. María es judía. Son dos continentes diferentes, dos partes diferentes del planeta, del mundo. Aquella existió hace 2000 años, esta quién sabe cuándo se la hayan inventado. Pero están adorando a los muertos. Por eso es que en la Navidad, cuando les ponen coronas o qué, no sé en qué mes sea, pero aquí en este pueblo se ve muy común cada año llevándole coronas a los muertos, como si fueran a escuchar los muertos, como si los muertos las fueran a ver, como si los muertos se fueran a recibir las coronas, los tamales y todo lo que les llevan. Sin embargo, los muertos, ¿quién sabe en qué rumbo se encontrarán? Los que mueren en Yeshua van a un lugar de descanso. ¿Los que mueren en quién? Van a un lugar de descanso. Eso dice Apocalipsis 6:9. Pero los que mueren sin Yeshua, ¿a dónde van? Hay otro lugar. Hay otro lugar. ¿O no se acuerdan cuando dice Pedro 3 que Yeshua fue a predicar a los espíritus encarcelados? Es que hay una cárcel. Hay una cárcel
Para aquellos que mueren sin Yeshua, sus almas van a ese lugar a esperar el juicio. Tampoco vamos a decir que ya se fueron al infierno y que están ardiendo en lumbre. No, no, no. Estamos hablando que esas personas que mueren sin el eterno Creador Todopoderoso van a un lugar a esperar el juicio. Van a esperar ese juicio. Los que se van a salvar van a otro lugar diferente. Acuérdense de la parábola del rico y Lázaro. ¿A dónde se fue uno? Es una parábola. El rico se fue a un lugar no agradable. Imagínate, si tú le estás pidiendo a un hombre que te ayude, pero se perdió. Santo Niño de Atocha, quién sabe quién será. San Martín de Caballeroso, quién sabe qué tipo de persona sería. Y tú le estás pidiendo y a lo mejor está en el infierno. Ahora, cuando el rico le pidió al pobre, el pobre le dio, no pudo. No pudo. No le dijo, Padre Abraham, dile que ponga su dedo en su lengua y moje mi lengua, que ponga su dedo en mi lengua porque me estoy quemando. ¿Y qué hizo el rico? No te preocupes, mi hijo, toma. No. El Eterno le dijo, lo siento. Aquí hay una barrera donde tú no puedes pasar para allá, ni yo para acá. Tú tuviste tus bienes en la tierra y él sus males. Ahora él goza y tú sufres. Pero nadie te puede ayudar después de muerto. Ahorita sí te puedo ayudar. Te puedo ir a traer 1 kilo de tortillas, te puedo traer algo que te refresque. Pero ya muerto y no me pidas. O sea, entendamos que las tradiciones de los hombres te llevan a la perdición. Nada que ver con el Creador eterno. Ahora, nunca hemos dicho que no creemos en María. Pero una cosa es creer en María y otra cosa es pedirle. Nosotros sabemos que María sí existió. Sí existió. Pero no existió como la madre del eterno Creador. Ella era la madre del cuerpo que el Eterno usó, pero no del Creador. Vamos a dar este tipo de explicación. Ok. ¿Quién hizo a María en la tierra? ¿Quién la hizo? Contéstenme ustedes. ¿Quién hizo a María? La hizo Elohim, la hizo, digamos de esta forma, para que el que no entienda, entienda. A María la hizo Dios. Entonces, si Dios la hizo, ¿cómo va a ser madre de él? No puede. Porque María era un ser humano con una familia. Mientras que el Eterno era el dueño de la vida, del cielo, de nosotros y de todo el planeta. El Eterno es dueño de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y de todo un ejército celestial. ¿Cómo me van a venir a contar las muelas diciéndome que María es la madre de Dios? No cabe, no encaja. Entonces, sí existió, pero no le puedes pedir porque no te escucha. María murió. Ahora, que en la religión católica te hagan pensar de otra forma, es que María es la madre de Dios y Dios se la llevó al cielo y allá la tiene y está abogando por nosotros. ¿Dónde dice eso? ¿Qué no dijo María? ¿O cómo dice el rezo? María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y después dice, Dios te salve María. O sea, es una contradicción. Primero es, María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y después dice, Dios te salve María. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? O la salva o pide por nosotros. Pero las escrituras no enseñan nada de eso. Ese rezo no está allí. Ese rezo es un invento más del mundo religioso, pero no se encuentra en las escrituras. María no se encuentra abogando por nosotros en ningún texto de las escrituras. Es que ellos buscan un caso que aconteció cuando hubo unas bodas en Canaán y esas bodas en Canaán se les acabó el vino. Esa fue la introducción de Yeshua hacia hacer milagros, vamos a decirlo de esta forma.
Entonces se les acabó el vino. ¿Se les acabó qué? Se les acabó el vino. Entonces, los que vieron que se les acabó el vino, no sé si por pena o por lo que haya sido, o Yeshua estaba lleno de gente, no sé. Por algún motivo los hombres fueron a decirle a María, y le dicen a María, le dicen los sirvientes a María, se nos acabó el vino. Le dicen a María. ¿Y qué dijo María? ¿María hizo un milagro? ¿María hizo el milagro? No. Sino que simplemente María habló con Yeshua y le dijo, no tenemos vino. Y le dijo Yeshua, ¿y qué quieres que yo haga, mujer? Pero Yeshua lo hizo. Es que Yeshua se iba a introducir por medio de eso, para que, dice que fue el primer milagro que hizo. Pero no fue porque recibiera un mandamiento. No fue porque recibiera un mandamiento de María hacia Yeshua. Simplemente fue un comentario, no tenemos vino. Y le dice, ¿y qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué tienes conmigo, mujer? O así, ¿no? Yeshua nos bendiga, hermanos. Entonces, de que sí creemos en María, sí creemos, pero no le pedimos. Porque María fue una mujer con un esposo, con sus hijos. O sea, María tuvo un esposo material, carnal. José, el mundo no abre los ojos. Pero díganme ustedes, ¿cómo se llamaba el esposo de María? José. ¿José era un ángel? Porque si María era madre de Dios, entonces José es padrastro de Dios. Pero las escrituras dicen que María tuvo hermanos. Entonces ellos, ¿qué son? ¿Dioses también? ¿Sus hermanas qué son? ¿Diosas también? Es que ese es un enredo que se hicieron, una manácata que se hicieron y finalmente perdieron el rumbo. Y ahí está la tradición. Ahí está la tradición del mundo. Adorando ídolos de tradiciones en el mundo. ¿Tradiciones de qué? De hombres. Yeshua nos bendiga, hermanos, y nos proteja. Y no nos deje ir a tradiciones de hombres porque arrastran al error. Es que ustedes los hermanos no quieren a la Virgen. Nunca hemos dicho que no la queremos. Pero otra cosa es que no tenemos la vista que ustedes tienen. Nosotros la respetamos como una sierva del Creador eterno que cumplió con una misión. Así como le tocó a María, le pudo haber tocado a Juana. O a la otra. Pues ni modo que naciera en 10 mujeres. Tenía que nacer en uno. Y le tocó a María. Entonces María fue la afortunada de que el Eterno la eligiera. Pero eso no significa que puedes pedirle, porque María murió. No está escrito cómo murió en ninguna parte de las escrituras. No está escrito cómo murió, pero de que murió, murió. ¿O no? Porque si no hubiera muerto, pues ahí anduviera. Fuéramos a Jerusalén ahorita y allí la halláramos. Tampoco dice que se la llevó al cielo. Pero la mentalidad católica dice que se la llevó al cielo, pero no dicen las escrituras. Pero para ellos ya se la llevó. ¿Cómo la iba a dejar? Ella murió. Pues no está escrito cómo murieron todos.
Pero sabemos que Pedro murió, que Pablo murió, que todos murieron y que todos han muerto de ahí para acá. Todo ser humano ha muerto. Y el único que resucitó fue Yeshua. Nadie más ha resucitado de los muertos. Solo Yeshua. Sus hijos mueren y se los lleva él a un lugar de descanso. Pero no están reinando. El apóstol Pedro no está allí señalando quién entra y quién sale, como dice por ahí un texto. Lo que aten en el cielo será desatado, atado, bueno, así más o menos. No, aquel me cayó mal porque no hizo lo que yo dije. Pedro, échenlo para afuera. Y Pedro sentado diciendo quién y quién no entra. No, eso no es así. Porque Pedro no murió por nosotros. Que le baste a Pedro con que se salvó. Al apóstol Pablo que le baste con que se salvó. Pero ellos no son jueces de nosotros. Ellos trabajaron para el Creador eterno y aquí está su enseñanza, la que debemos de seguir. Yeshua nos bendiga en su nombre y pues, ¿qué más podemos decir? Los que amen la verdad, qué bueno. Y los que no, pues, que sigan con sus tradiciones. Yeshua nos bendiga.